Flash histórico. En 1994, nos hicieron creer que las instituciones eran muros inquebrantables contra el crimen, mientras en lo oscuro se tejían los hilos de un pacto que entregaría la paz de las familias mexicanas al mejor postor. Pero hoy, la historia es diferente. Lo que vimos en días recientes en Zapopan, Jalisco, no fue un despliegue de gala ni una escolta para el último viaje de un hombre que sembró el terror. El operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch, tuvo un solo objetivo: proteger a la gente. A diferencia de aquellos años de simulación, la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en los alrededores del Panteón Recinto de la Paz no fue para rendir honores a la delincuencia, sino para evitar que el caos, los bloqueos y el fuego volvieran a herir a la ciudadanía tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. Es necesario hacer memoria para entender la magnitud de este cambio. Durante las décadas del neoliberalismo, el Estado mexicano se convirtió en una fachada. Mientras en los discursos oficiales de los gobiernos de Salinas, Zedillo y más tarde con la fallida guerra de Calderón se hablaba de ley y orden, la realidad era una traición sistemática. Recordamos con dolor cómo la seguridad pública fue entregada a personajes que hoy enfrentan la justicia internacional por haber servido a los mismos intereses que debían combatir. En aquel pasado oscuro, las fuerzas del orden no estaban para cuidar al pueblo, sino para administrar las plazas de los grupos criminales protegidos desde el poder. En 1994, mientras el país se hundía en una crisis económica y política sin precedentes, el germen de la narcopolítica se expandía por las estructuras municipales y estatales. Entonces, los hallazgos de nóminas criminales y hojas de cálculo con pagos a policías eran secretos a voces que terminaban en el triturador de papeles de las procuradurías. El silencio era la norma y la complicidad, el requisito para ascender. Hoy, la transparencia marca la pauta. Al encontrar evidencias de supuestos pagos a autoridades locales en Jalisco, el gobierno federal no oculta la información ni protege a los involucrados. Se habla con claridad, existen investigaciones, se siguen procesos y se exige la denuncia formal para desmantelar las redes de corrupción que el neoliberalismo permitió que se enraizaran en los municipios. Ya no se trata de operativos cinematográficos para la televisión, sino de inteligencia estratégica para evitar disturbios y proteger la integridad de los estudiantes, de los trabajadores y de las familias que transitan por nuestras calles. El contraste es abismal. Antes, el ejército era enviado a misiones de confrontación estéril que solo dejaban víctimas civiles, mientras los altos mandos recibían maletines. Hoy, la orden es la contención racional y la prevención. La instrucción es clara: proteger a la ciudadanía por encima de todo. No hay escoltas para los restos de los criminales, hay escudos humanos para el pueblo. Estamos dejando atrás la era del narcoestado para construir una nación donde la justicia no se negocia. El resguardo en Jalisco es el recordatorio de que el Estado ha recuperado su función primordial: servir a la sociedad y no a los intereses de las mafias. La muerte de un generador de violencia ya no tiene por qué significar el secuestro de una ciudad entera bajo el fuego de los bloqueos, porque hoy existe una autoridad que anticipa, que informa y que actúa con la serenidad de quien tiene la razón histórica de su lado. La memoria es nuestra mejor defensa contra el regreso de la oscuridad. México ya no es el patio de juegos de los pactos de oficina ni de las traiciones de uniforme. Hoy caminamos hacia una paz duradera, basada en la honestidad y en la protección real de cada mexicano. La historia ha dado un giro definitivo, y en este nuevo capítulo, el pueblo es el único protagonista y el único beneficiario de la justicia. Aquel 1994 de sombras ha quedado atrás. Hoy, la luz de la verdad y el compromiso con la seguridad ciudadana guían el destino de nuestra patria.